Bueno, ya lo tenemos aquí, Alfredo Bell. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, buenos días, un gusto en estar acá. Estabas escuchando atentamente lo que decía Adriana Sors, justamente de la Cámara de Expendedores de Combustibles. La situación es de un panorama bastante sombrío, porque no llega a la solución y, bueno, ellos están con un cupo bastante limitado en cuanto Claro, al combustible. el tema es el siguiente, o sea, todas las petroleras han ido llevando Sí. en este último tiempo a todos sus, diríamos, proveedores, Sí. distribuidores, Ujú, estaciones de servicio, ujú, este esquema de cupos. ujú. Entonces, lo que teníamos en los primeros meses del año, enero, febrero, y se dio más que nada en este mes de marzo, era que al final del mes es donde faltaba el combustible, porque, bueno, si una estación de servicio o una distribuidora tenía un X cupo y la última semana ya no le quedaba cupo, Ujú. no tenía combustible. Y muchas veces lo que hacían era distribuirlo, buscarle la vuelta para llegar hasta el fin de mes. Sí. Marzo eso se dio con mucho más fuerza, diríamos, la falta de combustible, y arrancamos abril sin normalizarlo, porque Claro. teóricamente si en abril se abrían los cupos deberíamos ya tener una situación más normal. No ha pasado eso, nosotros tenemos registro de escasez en todos los sectores. Ahora, pero perdón, en otros momentos, ¿eso se normalizaba en marzo? No, se normalizaban en el Eh, inicio del mes, ajá, porque el cupo es por mes. claro. ¿Qué pasa ahora? Bueno, no se ha normalizado. Y nosotros, el esquema es el siguiente. El productor agropecuario no se abastece del combustible del surtidor. Ujú, El productor agropecuario compra combustible de manera mayorista, que se llama, puede ser combustible agro, que se dice, YPF, de hecho tiene un YPF agro, ujú, y ellos tienen una red de distribuidores en Entre Ríos, ujú, que habitualmente tiene un valor mucho más alto que el del surtidor, ujú. desde el vamos, o sea, Sí. el productor compra mayorista, que Ujú. es contra cualquier condición de económica, diríamos, si compras más deberías pagar menos, no, compras más, pagás más. Ujú. Hoy, por ejemplo, en los términos de referencia, en un surtidor puede valer 110, 112, 111 pesos el combustible de gasoil. En el agro mayorista vale 156 pesos. Claro, De arranque, esa diferencia. claro. Pero tampoco lo conseguís a 156 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Hay toda una red de distribuidores que se llaman los blancos, las estaciones blancas, o distribuidores que no tienen diríamos, la bandera de, Ujú, de la petrolera, que no son tantas las petroleras, ujú. y eso si te abastecen te cobran además de un peso mayor. Se han dado referencias ya de valores de 200 pesos, tanto para el productor como para el transportista. Ayer justamente teníamos referencia de un camión que venía de Mendoza y que venía Entre Ríos y había cargado 8 veces combustible porque lo que le vendían en cada estación de servicio, teniendo su IPF ruta, que es una tarjeta que te habilita y demás, solo 50 litros. Así que ese transportista había parado 8 veces de Mendoza hasta Gualeguaychú para poder llegar a hacer ese trayecto de viaje. Entonces, nosotros, en este inicio de campaña de cosecha gruesa, Mm. solo la cosecha requiere de 15 millones de litros de gasoil en Entre Ríos. 15 millones de litros de gasoil En en Entre Entre Ríos, Ríos. solo para cosechar la soja. Sí. Después tenés todas las otras actividades, se está cosechando el arroz, Ujú, se va a cosechar el sorgo, el maíz ya casi está terminado, quedará el maíz un tiempo más adelante, el maíz de segunda, ujú. y se empiezan las actividades habituales del sector, diríamos, para preparar si es que se va a sembrar trigo y demás. O sea que estamos en un punto, y después hay que transportar esa cosecha, que es lo que se está dirimiendo también a través de Ujú. algunas entidades del transporte, que a partir del lunes empezarían un cese de transporte, un Sí, paro de claro. transporte. Eh, eh, Eso agravaría mucho más la situación. Pero claro. bueno, los productores, algunos están gastándose de sus pocas reservas, como tienen esta compra mayorista, Ujú. algunos tienen, otros están pagando sobreprecios y otros están haciendo una tarea de priorización. ¿Qué hacen? La prioridad es la cosecha. Cosechan, guardan, en este caso la soja, y lo transportarán cuando puedan y en las condiciones que se puedan. O sea, Ujú. hoy la prioridad es lograr la cosecha. ¿Y Ha llegan? habido, ¿Llegan? bueno, todo va a depender de las medidas que adopte el gobierno. Ujú. Ahora, El ¿qué medida, perdón, Alfredo? 70%, Sí. el 70% del abastecimiento del combustible agro o a gasoil es de Ujú. YPF.
Claro. Entonces, ahí el principal actor Claro. es una empresa mayoría del Claro. Estado. O sea, acá Claro. son decisiones políticas. Claro. O sea, es cierto que hay que importar, es cierto que hacen falta los dólares y demás. Perdón, ¿y pero qué hay medida? que tener en claro Sí. que es YPF la que juega La que juega fuerte en esta película es el principal actor en es esta el principal película. actor. O sea, si Eh, YPF dice mañana, sí. bueno, traemos esto, barco, buscamos la vuelta, Ujú. sin duda, en algún sector habrá más complicaciones que en otro, Ujú. pero también hay que determinar una línea de prioridades. Claro. Ahora, ¿cuál es la primera medida que debe tomar el gobierno ya para que esta situación... Bueno, lo primero que tiene que sentarse con las petroleras. Por ejemplo, hablaban de que hay refinerías que están por salir de servicio por mantenimiento. Ujú. Bueno, si nosotros tenemos el petróleo crudo y lo que va a faltar es porque una refinería está en un periodo bueno, aguantemos 2 meses, 3 meses más Ujú. y pongamos lo nuestro a full. Más allá de que, porque también dice, se importa, pero también la Argentina exporta Claro. y se compensa. Ujú. O sea, no es que todo lo que tenemos que es déficit. Claro. La Argentina, por esas cuestiones de la calidad del petróleo, no Ujú. sé, no conozco mucho, no Ujú. tengo mucha idea, pero es que nosotros tenemos ciertos resultantes del petróleo que podemos exportar y otros que tenemos que importar, pero incluso hasta por conveniencia, Ujú. porque hay en otros lugares donde el petróleo tiene condiciones para producir ciertos combustibles y el nuestro tiene condiciones para producir otros combustibles. Se compensan. Entonces no sería un problema, porque lo que se importa seguramente va a estar compensado por lo que se puede exportar. Claro. Y ahí juega YPF. Además YPF en el agro es proveedor de otros insumos. Ujú. La urea, por ejemplo, que es o sea, nosotros tuvimos un 400% aumento en dólares de la urea, Ujú. derivado del petróleo. Sí. Valía $400 y hoy no la conseguís por menos de $1.400. Mm. Dólares, ¿eh? Ujú. Sí, sí. $400 y el 70% también se produce en la Argentina con YPF y otras empresas Ujú. del grupo. Y el desacople, porque producía en la Argentina. Claro. No es que todo lo importamos. Sí, sí, claro. Y la Ujú. guerra, sí, la guerra aumentó los valores Ujú. a nivel del mercado O sea internacional. que no se puede invocar que esto es culpa de la guerra. No solo es culpa de la guerra. La guerra sí aumentó Sí. en el contexto internacional. Sí, hay algunas... Sin duda que los aumentaron, Claro, pero algo. en el contexto nacional, Ujú. la curva del aumento, entonces YPF seguramente en este producto va a tener una ganancia extraordinaria, de la que tanto habla el gobierno. Pero, está bien. Entonces puede tranquilamente, Ujú. con esa ganancia extraordinaria, compensar Ujú. sectores prioritarios. ¿Qué sería prioritario? Todo el sector agropecuario, el transporte público, el transporte en general, Ujú. de sustancia, de comida, alimentos y demás. Y después, bueno, habrá que ver Ahora, en los Alfredo- sectores, bueno, justamente, sin duda, la Argentina, todos los sectores necesitan recomponerse después de la pandemia. El sector turístico que tenía para Sí, ahora sí, una expectativa claro. en Semana Santa, y bueno, habrá que hacer también un esfuerzo de todos los sectores, y bueno, lo que sea en la semana próxima, el turismo, bueno, habrá que garantizar, y después habrá que ver dónde se puede ajustar. Ujú. También nosotros tenemos parte de estas cuestiones se usan para la producción de energía. Ujú. Bueno, habrá que ver ahí el gas. Ujú. Bueno, si se arregla el abastecimiento de gas de Bolivia con este acuerdo con Brasil. Perdón, que todo Alfredo, es una ¿cuántos frentes que hay para atender? Ahora, en función de esto, ¿por qué crees que el gobierno no está interviniendo con decisiones políticas como las que vos decís que, Y que para debe mí tomar? es inexplicable, porque el gobierno se concentra en detalles del sector, no trata de que compramos un departamento en Miami, 4x4 y todo lo demás, Ujú. y no hace de estos, diríamos, de estas cuestiones, una Ujú. cuestión de prioridad primero garantizar el abastecimiento. Mira, Ujú. nosotros tenemos, la Argentina puede producir biodiesel, Sí. tenemos todo lo de biodiesel a mitad de producción. Ujú. ¿Por qué? Porque el gobierno estableció una ley el año pasado Ujú. que castigó la producción de biodiesel, priorizando siempre los combustibles de origen fósil, los derivados del petróleo. Ujú. Tranquilamente se tiene que sentar, incluido también con la nafta, porque del azúcar y del maíz se saca el bioetanol que se hace nafta. Ujú. Entonces, aumentar los cortes.
Y una tarea que demandará, bueno, pero en una proyección de 15, un mes, 2 meses, 3 meses, seguramente el biodiesel, que tenemos un porcentaje de corte, aumentándolo, vamos a tener más abastecimiento. Claro. O sea, hay montones de herramientas y no tenemos que caer todo en que hacen falta los dólares y que tenemos que el problema de los dólares y que estamos con ese problema. La Argentina tiene capacidades para poder responder. Como te decía, a pleno con toda la parte, diríamos, de lo que es la refinería. Aumentar toda nuestra infraestructura de biodiesel, que te digo, no tengo los datos, pero seguramente debe haber una parte ociosa importante. Creo que ayer estaba escuchando justamente a los empresarios de acá de Entre Ríos, son el grupo Bolsán, que ellos han venido, diríamos, con altibajo porque no han podido, diríamos, tener a pleno sus plantas en trabajo. Claro. Entonces, eso tranquilamente puede por lo menos garantizar el abastecimiento. Y después, bueno, las cuestiones de valores, bueno, eso seguro, habrá que ver después. Se habla de un 30% de atraso en los valores de los combustibles. Así es, claro. Sí. Todavía falta seguir bueno, aumentando. Es parte de todo un debate sobre cómo impacta esto en la inflación y demás. Ustedes como entidad, digamos, la Federación Agraria Argentina, la Delegación Entre Ríos, integrante de la mesa de enlace, van a digamos, pedir reuniones con el gobierno para ver cómo se puede solucionar esto. Altamente priorizado por las entidades, ya se ha hablado. Bueno, lo primero que nos han dicho es justamente esta posibilidad de aumentar el corte de biodiesel. Ajá. Eso es una cuestión concreta que se va a trabajar, se debe estar trabajando en este momento, esta semana. Pero el tema, de todos modos, de la escasez en lo inmediato, ¿se puede agravar, decís vos, con el paro de transportistas? No agravar, sino lo que se embarra mucho la cancha, diríamos, porque el productor que está cosechando y necesita un camión y no lo tiene y eso demora. ¿Y ustedes como sector no han hablado justamente con la Cámara que nuclea a los transportistas? Nosotros tenemos diálogos, sí. Pero bueno, ahí también tienen reivindicaciones de aumento de tarifa, o sea... Claro. Todo no es tan ellos simple. También están muy mal. Claro, ¿no? Ellos también demandan, no solamente a la cuestión del combustible, sino que quieren aumento de tarifa. La tarifa la paga el productor. Entonces, a veces las prioridades se complejizan, porque el transportista que quiere abastecimiento de combustible barato y aumentar las tarifas. Esa es la realidad. De hecho, ellos tienen esta cuestión de la tarjeta YPF Ruta, que era una herramienta que a ellos les daba ciertos beneficios y ciertas garantías de abastecimiento. Porque vos vas con esa tarjeta en la red de YPF. YPF es, como te digo, el principal jugador. Tiene la red de distribuidores, tiene un montón de cuestiones que hace que tranquilamente puede garantizar el abastecimiento. Y después, bueno, habrá que ver cómo se definen si realmente tenemos una situación de escasez. Y bueno, pues habrá que ver cómo nos manejamos con las prioridades, ¿no? A dónde priorizamos, cómo nos manejamos para que las actividades que sí o sí necesitan de este vital elemento lo puedan manejar. ¿Crees que en este tema entonces el gobierno se está como arrojando un tiro en el pie? El gobierno no está usando todas las posibilidades que tiene, o sea, eso es un poco lo que nosotros planteamos. O sea, el gobierno tendría que estar hoy, el secretario de Comercio, también trabajando en estos temas y acordando con una empresa que tiene mayoría estatal como YPF qué estrategia seguir. Claro. No es tan difícil. O sea, después habrá que ver siempre el problema. A pesar, mira, en estos 3 meses el agro ha hecho la liquidación de dólares más importante de los últimos 20 ¿Cuánto? años. 8.000 millones. ¿En 3 meses? En 3 meses. 8.000 millones de dólares genuinos. Divisas han ingresado. Han ingresado un montón de divisas. Entonces, después hay que ver cómo eso, sin duda, el Banco Central ha estado con muchísimas limitaciones y dificultades por las presiones que tiene, desde el atesoramiento, la importación, los pagos, los pagos de deuda, bueno, todas esas cosas que han pasado. Pero bueno, el sector va a traer más dólares porque hay, no solamente, diríamos, por el tema de la producción, que por ahí en algún impacto de la sequía va a hacer que caiga, pero ha aumentado mucho la producción en nivel internacional. Y esos son más dólares. Y los dólares del agro quedan todos en el Banco Central. El productor nunca ve un dólar, el productor le dan peso. Y cualquier exportador le dan peso. O sea que esos dólares todos quedan en el Banco Central. Y nuestro sector es superavitario. Todos los dólares que el sector
salvo algunas cuestiones, como te digo, el fertilizante, que es un poco lo que se Sí. importa, algunos principios activos Sí, agroquímicos. sí, los insumos que se maquinarias, importan, claro. algunas cosas que se importan de maquinaria, algunos insumos de, sobre todo repuesto y cosas de ese tipo, y cuestiones, pero de lo que trae el sector en dólares, por lejos el que tiene mayor capacidad en cuanto al superávit en dólares. ¿Qué panorama ves? Ya como cierre, ¿no? No, yo creo que bueno, estamos a tiempo. Estamos O a sea, si hay una predisposición de sentar en la mesa, y acá el Estado tiene una llave que en otras cosas no la tiene, pero tanto que hablamos de la cuestión nacional, y etcétera, etcétera, si tenemos una empresa como YPF, que es de mayoría estatal, tranquilamente se puede establecer ahí una forma de, bueno, atemperar esta coyuntura y esta crisis con una herramienta que la tiene directamente el Estado. O sea, no hay que buscarle la vuelta, que tenés que concertar, llamar a las grandes empresas, como puede pasar con la Copala en alimentos o en otros sectores. No, acá el jugador importante tiene mayoría estatal, que es la empresa de bandera nuestra Argentina, que es YPF. Alfredo, muchas gracias por venir. Gracias, Víctor, y bueno, laburo de los mejores éxitos en este desafío que tenés en esta etapa, diríamos, de hacer un programa mixto, o sea, radio y televisión. Así es, efectivamente. No es fácil, pero bueno, ahí la estamos experiencia llevando. Nueva, ¿no? La estamos llevando. Bueno, Gracias, bárbaro. Alfredo Bell, entonces director de la Federación Agraria Argentina, delegación Entre Ríos, que estuvo aquí en el piso de Vorterix.